Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por sus bondades, gracias a Dios porque es muy bueno, nuestro Dios. Amén. Muchas veces no entendemos, no comprendemos cómo hace o cómo actúa Dios, pero hoy quiero hablarle acerca del amor de Dios, de su misericordia. ¿Para qué? Para el fortalecimiento de nuestra fe, de su fe en el Señor. Bien, cada uno de nosotros ya tenemos un tiempo en el camino del Señor, algunos continuados, otros discontinuados, pero bueno, hasta aquí el Señor ha permitido que estemos. Somos hijos de Dios. Y a lo mejor usted, como yo, siendo hijo de Dios, muchas veces tenemos preguntas y algunas veces se las hacemos a Dios. Usted nunca le ha hecho preguntas a Dios cuando está pasando una situación difícil normalmente, ¿no? Y una de las preguntas es eso, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Pero sepa que usted no ha sido el único, o yo no he sido el único, sino que hubo alguien mucho antes que nosotros que también tuvo esas preguntas. Y vamos ya al libro del profeta Habacuc. ¿Sabe dónde está allí en la parte de la Biblia? Los profetas menores, uno de los últimos del Antiguo Testamento casi. Si no lo encuentra aquí, recuérdelo, pero le aseguro que va a ser de bendición para su vida si lo lee en su casa. Habacuc. Son 3 capítulos nada más, facilísimo. En un ratito usted se lo lee y lo entiende perfectamente. Dice así el capítulo 1, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, y quiera el Señor darnos entendimiento, sabiduría, para ser entendidos en la palabra. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. Luego el versículo 2 comienza con esa pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Parece que estuviéramos viendo hoy un poquito, ¿no? Leyendo las noticias del día de hoy y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que ver esto? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar aquello? ¿Hasta cuándo, Señor? Nos ponemos molestos muchas veces. Y muchas veces parece que lo agarramos a Dios y lo queremos amarrar allá diciendo, no te das cuenta. Muchas veces no le pasó a usted, como diciendo que Dios está pero no está. Parece que Dios está ausente. En medio de tanta violencia, de tanta muerte, homicidios, inseguridad, y podemos llamarlo catástrofes de un tipo, de otro tipo, por allá, por acá, y parece que, ¿hasta cuándo, oh Dios? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. A lo mejor no nos animamos a decir, sí, yo lo hice, pero yo lo he hecho muchas veces, ¿no? Varias veces lo he hecho. Ahora, no les voy a leer los 3 capítulos, pero sí, vamos a hacer un repasito. En el capítulo 1 está Habacuc quejándose a Dios, porque es una queja, ¿no? Por la violencia, por el abuso de quienes deben impartir justicia. Y no lo hacen, muchas veces de acuerdo a lo que debe ser. Y vemos también los problemas, por qué sufren aquellas personas que son buenas muchas veces,
¿no? Por una mala resolución de la justicia y tienen que estar sufriendo algunas cosas y padeciendo. Ahora, si nosotros leemos el capítulo 1, vamos a ver que Dios le responde allí cortito a Habacuc, ¿no? Y él habla y dice que habrá castigo de los que abusan del poder. ¿Qué tema? Muchas veces decimos, pero este juicio, aquella cosa o aquello está mal determinado, está mal hecho y somos cristianos y decir, como cristiano, ¿cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme ante esta situación? Y ahí lo dejamos. Dios contesta que habrá castigo para los que abusan del poder o que tienen poderes en sí a cargo de sus funciones y se extralimitan algunas veces, ¿no? Ahora sí, pasamos al capítulo 2, por eso le encargo que lo lea en su casa. Allí Habacuc en el capítulo 2 espera tranquilo la respuesta, ¿no?, del Señor. Y dice el capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se da cuenta que se había quejado a Dios, ¿no? Pero ahora él espera la respuesta de Dios, una respuesta amplia, una respuesta que muchas veces anhelamos cada uno de nosotros obtener de Dios. Y dice, ¿no?, usted puede leer en su casa, resumiendo el capítulo 2, espera la respuesta de Dios. En su tiempo le da la respuesta, ¿no? Y Dios le da. Y dice que Dios llevará a cabo su propósito por medio de los caldeos, un pueblo contrario a Israel. Y dice que Dios va a utilizar a los caldeos para que asolen a la nación de Israel. Claro, acá se pone un poco confuso, ¿no? Habacuc diciendo, ¿cómo va a ser esto Dios? Y dice que, ¿por qué los va a usar? A un pueblo contrario a Dios. Y no fue la primera vez que lo hace Dios o que hace esto Dios, ¿no? Dice que va a destruir no solo a los caldeos luego que los use, sino también a todos los pecadores como los caldeos que había en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Los que tienen codicias de riqueza dentro del pueblo de Dios, los opresores dentro del pueblo de Dios y a quienes adoran y sirven a los ídolos dentro del pueblo de Dios. Ese es el motivo por el cual Él utiliza un pueblo enemigo al pueblo de Dios para ordenar también al pueblo de Dios. Y dice que Dios cumplirá su propósito, lo que Él estableció. Comienza a entender un poco, ¿no?, a Habacuc, la respuesta de Dios y por qué Dios deja que pase lo que pase. Ahora él entiende que Dios tiene control sobre todas las cosas. Muchas veces pensamos nosotros que Dios es tomado por sorpresa, que no esperaba que iba a aparecer el COVID como nosotros, o no esperaba que iba a suceder tal cosa como nosotros. Pero Dios lo tiene todo bajo control y está dentro de los propósitos de Dios. Y nosotros decimos, pero Dios es bueno, ¿cómo va a ser tan malo haciendo estas cosas, permitiendo aquello, permitiendo aquella maldad, permitiendo aquel desastre, aquella catástrofe donde tantos padecen y sufren? Dios tiene propósitos para cumplir y cada propósito de Dios tiene un porqué. Ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿cómo actuamos viendo toda esta iniquidad como la veía Habacuc? Ahora Dios le contesta,
entiende Habacuc. Y Habacuc ahora, como él entiende lo que está haciendo Dios, él entiende cómo debe actuar el pueblo de Dios y cómo debe pedir el pueblo de Dios ante una de estas calamidades que vemos todos los días. ¿Qué hacer? ¿Cómo pedir? Y vamos al capítulo 3. Él ora allí a Habacuc. Se postra delante de Dios y en el versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí está. Él le presta atención a la palabra de Dios. Y no hace mucho tiempo estuvimos hablando sobre el prestar atención a la palabra de Dios. Y después de prestar atención a la palabra de Dios, no ser oidores olvidadizos, sino hacer lo que Dios dice que debemos hacer, y mucho más ahora, ¿no? Que tenemos entendimiento y conocimiento que Dios está en control de todas las cosas, y las cosas que pasan no es que pasan porque pasan, sino porque están en los propósitos de Dios que pase. Ahora yo entendiendo y usted entendiendo que en este tiempo las cosas que pasan están dentro de los propósitos de Dios, debemos ser entendidos en esto. Y tenemos que orar y clamar a Dios y decir: yo oigo tu voz y tengo temor a Dios. Y andamos en temor a Dios, en reverencia a Dios y en obediencia a Dios. Y cuando dice la palabra de Dios que este hombre, este profeta de Dios, oyó la palabra que Dios le contestó, él dice: aún en medio de los tiempos de catástrofe que estaba viviendo el pueblo de Israel, ya pronto a ser esclavizado por los caldeos, él dice que aviva tu obra en medio de los tiempos. Y sigue diciendo: en medio de los tiempos, hazla conocer las obras, las maravillas de Dios. Y dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Y ahí está. En medio de todos los conflictos que se está viviendo en el mundo, o que nos puede tocar cercano de una u otra manera, tenemos que pedirle socorro a Dios ante esta situación. Él tiene control de las cosas. Él tiene control de todo, no se le escapa nada. Él sabe tu vida, el ADN, y aún sabe la descendencia que vendrá después de nosotros, que por ahí no la vamos a ver, seguro que no. Él tiene control de todas esas cosas y tenemos que pedirle: Señor, ten misericordia, socorre a tu pueblo, socorre a tu hermano, socorre a mi hermana, socorre a aquella familia. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Y en medio de este tiempo de conflicto, de problema, haz conocer tu obra. Danos un avivamiento en medio de estos tiempos difíciles, que puedan volverse las personas a ti. Y esto nosotros ahora lo sabemos, pasa porque está en tus propósitos. Ahora podemos decir: pero tan malo era Dios, como en el capítulo 3, muchas veces piensan, dice el pueblo judío, que Dios era malo, terriblemente malo, que se había olvidado de su pueblo, que está haciendo las cosas mal, y lo critican a Dios porque está haciendo que venga una nación extranjera a tomarlo cautivo. Qué triste. Algo que había sido desde el principio tomado por Dios como pueblo, la nación de Israel, que vio las maravillas de Dios y de repente se aparta de Dios. Hoy predicaba Juan allí en Ramos sobre todo lo que pasó en el desierto del pueblo de Israel, todo lo que sufrió. Sin embargo, nunca faltó la misericordia de Dios. Ni aún los zapatos se le gastaron, ni el vestido, y no le faltó alimento, ni le faltó agua,
porque estaba la misericordia de Dios. Y así como estuvo con el pueblo de Israel en medio del desierto, la misericordia de Dios va a estar en tu vida en medio de las aflicciones, en medio de los problemas, en medio de las sequías, en medio de las inundaciones, en medio de la pandemia, en medio de un montón de calamidades, porque sos parte del pueblo de Dios. Él te compró por medio de Jesucristo, sos un hijo amado del Señor, y eso es lo que comprendió Habacuc. Eso es lo que entendió él. Y entonces escucha a Dios y teme a Dios. ¿Cómo está tu vida en relación con Dios? ¿Escuchás la voz de Dios o no la escuchás? ¿O lo dejás en segundo, tercero, cuarto término? ¿O lo tenés como algo que, bueno, son cosas que pasan y tienen que pasar? No, son cosas que están escritas y están establecidas por Dios para que ocurra de esa forma. ¿Le guste al pueblo o no le guste al pueblo? Lo que Dios dice es sabio y sabe por qué lo hace. Él permitió que vengan a atacar naciones extrañas y contrarias a las enseñanzas del pueblo de Dios, a atacar a Israel. Muchas veces a llevarlos de esclavos a otras ciudades. Pero la misericordia nunca faltó. Aun cuando fueron tomados esclavos y aquellos esclavos fueron llevados a naciones extrañas, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios estaba con aquellos que le fueron fieles a Dios, aún en tierra extraña, aún en lugares desconocidos totalmente. Sirvieron, honraron a Dios y Dios lo levantó en medio de una nación contraria a Israel, con otra cultura, con otros dioses. Dios allí mostró su amor y misericordia con este hombre o con aquella mujer que teme a Dios y le honra a Dios, ya sea que la esté pasando mal, sigue honrando a Dios aún en esa condición. Pablo, en la condición de estar preso, varias veces azotados por allí, él seguía sirviendo a Dios. Él sabía en quién había creído. No se puso mal, ni se puso allí en contra de Dios, ni se puso tampoco a criticar su situación y ahora, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Muchas veces nos pasan cosas en la vida como creyentes para que corrijamos nuestra vida y nos volvamos a Dios, porque Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos nos podamos arrepentir y confiar en forma positiva y en forma concreta en el poder de Dios, creyendo que Él es el Señor y que tiene cuidado de mi vida y de tu vida y de tu familia. Usted lo sabe esto, porque Dios lo ama. Dios no quiere la muerte del que muere, ni la muerte del impío, del pecador. Por eso Él nos llama en forma permanente. Y pasan cosas que pasan porque Dios lo permite que pasen. Pero usted y yo somos entendidos en la palabra de Dios. Y si no entendemos mucho, le pedimos al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y comprender. Y cuando entendemos lo que es la palabra de Dios, quién es Dios, cómo nos ama Dios, cómo nos cuida Dios, entonces ahí nos volvemos a Dios y decimos, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, qué grande es nuestro Dios. Pero es importante muchas veces que escuchemos la voz de Dios, estemos donde estemos, pasándola bien o pasándola mal. Recordemos que hay un Dios que nos ama. Después, resumiendo el capítulo 3, hay tantas cosas que allí podemos decir cuando Habacuc ora y clama a Dios y le pide socorro a Dios por su pueblo en medio de la aflicción y también pide que los consuele. Nosotros debemos hacer eso ante una situación difícil. ¿Qué vamos a hacer? Podemos orar y le pedimos a Dios, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, aunque no conocen a Dios, que Dios tenga misericordia, que los socorra a ellos, que tengan piedad de ellos y que puedan volverse a Dios y que los consuele también de la situación que está pasando.
También en el capítulo 3 hace memoria de las grandes manifestaciones que Dios hizo a favor de su pueblo. Él comienza a recordar, hace memoria de todo lo que hizo antes Dios y las maravillas en medio de su pueblo, y aún el pueblo viendo las maravillas, palpando y tocando, no la gloria de Dios, podemos decirle. Sin embargo, se apartó. Sin embargo, se portaba mal, tenía una mala conducta delante de Dios. Sin embargo, servía a otros ídolos. Estaba protegido por el Señor, pero cuando podían se escapaban y hacían cosas que no debían hacer, ofendiendo a Dios. Y Dios tenía que corregir todas esas cosas, porque nuestro Padre nos corrige. Cuando nosotros venimos al Señor, Él nos toma por hijo. Y el padre que ama al hijo lo castiga. No le pega unos coscorrones así nomás, lo castiga para que entienda, ¿no? Los padres de antes eran bastante bravos en eso y no tenían bien firme las cosas. Hoy vemos, ¿no?, que todo se ha olvidado eso. Pretenden o se pretende, ¿no?, con las nuevas psicologías y demás de que eso estaba muy mal, ¿no?, de castigar a los hijos, pero no matarlo, pero sí darle una reprensión, como la palabra de Dios nos dice. Y también nos habla de que Él muestra a Habacuc su preocupación por el pueblo, pero dice que Él se fortalece y anima al pueblo a esperar, porque el resultado que viene y tiene por delante será glorioso. Por eso yo le quiero decir hoy, con este pequeño mensaje, de que fortalezca su fe en el Señor. Lo que le pasó a Habacuc, de comenzar el libro de Habacuc diciendo, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Al final dice que él se fortalece en Dios. Y nosotros tenemos que fortalecernos en Dios. David se fortalecía en Dios. Él se fortalecía en Dios y buscaba la gracia de Dios en su vida y Dios le contestaba. Cuando nosotros buscamos la gracia de Dios, nos arrepentimos, adoramos a Dios, buscamos su rostro, nos fortalecemos en Dios. ¿A quién iremos? Ante una situación difícil, ante una situación que no hay vuelta atrás muchas veces. Y decimos, pero esto Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Tenemos que fortalecernos en el Señor y pedir el socorro del Señor. Pedir el socorro del Señor. Alzaré mis ojos a los cielos, a los montes, dice la palabra de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Siempre debe estar el pedido de socorro en nuestros labios para con Dios por una situación, por otra situación, por aquella situación. Y quiero decirte que Dios tiene cuidado de tu situación. Dios tiene cuidado de lo que está pasando en tu vida, en tu familia. Dios tiene todo bajo control, por algo será. No digo que te has portado mal, ni que uno se porta mal, por eso Dios los castiga, no. Sino simplemente porque Dios nos ama tanto y quiere que no nos perdamos juntamente con el mundo. Hoy también Juan dijo el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Dios amó al mundo y dio a su Hijo Jesucristo. Y para que todo aquel que en Él crea, usted y yo hemos creído en Jesucristo, no se pierda. Porque se puede perder. A uno que ha creído en Jesucristo se puede perder, se puede enfriar, se puede ir, no venir nunca más, no a la iglesia, sino a la presencia del Señor. Se apartó. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le está hablando a nosotros, para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no perdamos de vista al Señor, para que nos sigamos fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Y a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién irá usted ante una calamidad? ¿A quién? Ya está. Ha pasado, ha sucedido. Tenemos que pedir el socorro al Señor. Así que nosotros tenemos que pedirle socorro a Dios en cada momento y pasar esta situación, y tenemos que pasar estas situaciones. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La vamos a pasar.
Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, dice, vosotros venceréis. Así que tenemos que ir un poquito más lejos de la situación que estamos viviendo, sabiendo que somos vencedores en Jesucristo. Amén. Amén. Si uno le cuenta las grandes maravillas que ha hecho Dios en otros tiempos, se va a admirar. Si yo cuento junto con mi esposa las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, nos vamos a maravillar. Y cómo Dios proveía esto, el alimento, la ropa, cuántas cosas, las finanzas, todo se ocupa el Señor. Como hoy decía Juan también, que en el desierto faltaba agua muchas veces, el Señor se ocupaba. Allí le faltaba comida, el Señor se ocupaba. El Señor se ocupa de todo. Le pido que escuchen y que miren la prédica de Juan de esta mañana. Así que cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, debemos estar confiados y fortalecidos en el Señor siempre, siempre, siempre. Mire, el último repaso. Capítulo 1, se queja. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Enumera los males, procederes de los que tienen el poder humano, que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero dice que Dios pagará a cada uno conforme a lo que hagan, que ninguno va a escapar de ello. En el capítulo 2 recibe respuesta de Dios. Dios no duerme ni se le escapa nada de lo que sucede en el universo, no solo digo en la tierra, ¿no? Y nada lo toma por sorpresa de lo que está pasando. Dios tiene todo bajo control, pero recordemos siempre que Él cumplirá su propósito. Y allí el Salmo 46, ¿recuerdan ustedes lo que dice? Salmo 46, vamos a leer 2 versículos nomás. Versículo 10 y 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Puede decir amén? Dígalo, amén, gloria a Dios. ¿Y cómo comienza el Salmo 46? Lo recordamos de memoria. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué no lo repetimos como en la escuelita dominical cuando éramos niñitos, aquellos que nos acordamos de tener unos años, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Es muy bueno. Dígalo junto conmigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sigamos y al segundo también junto. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sigamos, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El cuarto, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Es un salmo hermoso para aprenderlo de memoria. ¿Está pasando una prueba? ¿Tiene una necesidad? ¿Cuántos? Muchos, todos tenemos alguna necesidad. Doblemos la rodilla y le pidamos a Dios, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que necesito en mi vida? Recuerde que Él es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Lo que está diciendo, apenas un temblorcito, ay, que ¿dónde me agarro? ¿Dónde voy? Y dice que no temeré. Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar y todas esas cosas. Qué hermoso el Salmo 46.
Léalo, mis hermanos, y apréndalo de memoria y Dios le va a bendecir ricamente. Después, el pueblo de Dios promete nuestro Señor que estará salvo. Tendrá aflicciones, pero debemos confiar en las promesas de Dios y el tema de hoy, fortalecernos en el Señor. Entonces, ¿qué hace allí Habacuc? Esto no me lo quiero perder. Es hermoso lo que dice la palabra de Dios aquí. Y dice que él anima al pueblo. Él, que decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? Ahora él anima al pueblo a confiar, porque el final será glorioso. Y dice Habacuc que hace allí su declaración de fe, de esperanza y fortaleza en el Señor, en el capítulo 3, versículo el 16 vamos a hacer, ¿no? Porque tiene que ver también con el temor que existía allí en ese momento en el pueblo de Dios, porque estaban para atacar. ¿Vio cómo allá en esa zona de Europa, ¿no? Que hay un problemito casi allí, que se van a agarrar, no se agarran, están para atacar la ciudad, no la atacan, la va a tomar Rusia y allá Ucrania, hay unos problemas, ¿no? Allí dice lo siguiente la palabra de Dios, versículo 16 del capítulo 3, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, aprendió estar quieto en medio de la angustia. Y dice, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Él está mirando ahí, dice, cuando suba y vengan a atacarnos, vengan a tomar la ciudad, yo voy a quedarme quieto. Y el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, ¿qué dice allí? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es Jehová? Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. ¿Puede decir amén? ¿Usted cree esto? ¿Realmente está usted sabiendo lo que dice, que está creyendo y que va a buscar y sigue buscando la fortaleza solamente en Dios? Entonces le invito a estar de pie y vamos a orar y vamos a pedir el socorro del Señor sobre mi vida, sobre tu familia y sobre nuestros amigos, familiares, vecinos que todavía no conocen a Dios, para que haya un avivamiento en sus vidas y vengan al conocimiento del Evangelio. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que eres un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios amoroso, en quien tenemos respuestas a todos nuestros problemas. Padre, sé nuestra fortaleza, sé nuestro pronto socorro, nuestra pronta ayuda en situaciones límites, en situaciones difíciles, en situaciones que yo no puedo dominar ni las puedo entender, pero tú tienes todo bajo control. Padre, pido por medio de nuestro Señor Jesucristo que tengas piedad de nosotros, que tenga piedad de tu pueblo, que tenga piedad, Señor, de nuestra nación. Quieras tú estar obrando para que el nombre de Jesucristo sea exaltado en todo el mundo y la gloria de Dios sea vista, sea una realidad.
en el mundo entero. Te damos gracias, Padre. Te damos todo el honor y toda la gloria. Señor, fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. El Señor les bendiga ricamente. Amén.